El profesor Tolkien dice esto: los magos habían fallado, la crisis era demasiado grande y necesitaban un aumento de poder, así que el sacrificio de Gandalf fue aceptado, aumentado y devuelto a la vida. Permanece similar en personalidad, pero su sabiduría y poder están mucho más aumentados, donde los poderes físicos del enemigo eran muy fuertes, como para que solo la buena voluntad sea efectiva. Él podía actuar en emergencia como un ángel, no más violentamente que la liberación de San Pedro de prisión. Esto es interesante que lo mencione, voy a mencionar por qué. La autoridad, o sea, Dios, porque pone autoridad con mayúscula el profesor, hizo suyo el plan de los Valar y lo elevó en el momento de su fracaso. Gandalf, si bien estaba aumentado en poder, en santidad, lo pone tal cual, pero encarnado, todavía debía sufrir preocupación, ansiedad y las necesidades de la carne. Acá hay varias cosas, ¿no? Justamente el profesor Tolkien menciona, esto nos puede recordar a los evangelios, ¿no? Literalmente lo pone. Pero no es así, ¿no? Y ahí se ve se ve su profunda devoción y humildad, ¿no? Porque dice, la historia de Cristo es mucho más grande de lo que yo me atreva a escribir, ¿no? Eso lo dice él. Pero sí se ven aspectos, ¿no? Es evidente, ¿no? Es evidente que cuando Gandalf muere y da la vida por sus amigos y vuelve a la vida transfigurado, nos hace recordar a Jesús, ¿no? Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con una charla muy especial, muy interesante y que yo sé que a muchos les va a encantar. ¿Por qué? Porque es algo de lo que con lo que muchos crecimos, que a muchos nos ha gustado, nos ha llamado la atención, pero que muchos después de estar dentro de la Iglesia Católica, incluso muchos ni siquiera conocíamos el trasfondo católico que tenía esto. Así que en un momento ya les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Bienvenidos. Muy bien, como les decía hace un momento, esa entrevista hoy va a estar, espero, impresionante para alquilar balcón. A ver, usted que está del otro lado de esta transmisión, primero que todo, bienvenidos a Enfoca tu Fe. Recuerde darle like, compartir, si no lo han hecho, si no se han suscrito, denle ahí cliccito a la suscripción, denle también a la campanita para que YouTube le pueda estar avisando. Recuerde que el algoritmo es usted. A YouTube no le gusta mucho este tipo de contenidos que hacemos algunos dentro de nuestra fe cristiana y católica, entonces nos toca hacer el trabajo con las uñas, es decir, el algoritmo es usted, el que puede ayudar a que este tipo de contenidos sea más difundido, se vea más, es usted. Entonces, como algoritmo, evangelizar también se hace compartiendo este tipo de contenidos y este tipo de charlas. Bien, les quiero presentar a mi invitado del día de hoy, porque hoy vamos a tocar un tema muy bonito y que no suele tocarse por muchos lados, y es sobre el Señor de los Anillos, sobre Tolkien, quien escribió esta hermosa obra, obviamente también sobre el Hobbit, pero entonces vamos a hablar con un experto en el tema, porque vamos a ver cómo es que ha influenciado el catolicismo de Tolkien en su obra, algo que muchas personas desconocían que estaba presente allí. Vamos a ver
cómo fue su vida, de quiénes se rodeó, cómo era su formación católica, su formación académica. Vamos a abordar unos muy buenos temas al respecto de esto. Por eso les quiero presentar a Carlos Mendoza. Carlos, mi hermano, bienvenido a Enfoca tu Fe. Qué belleza, hermano, poderte tener aquí invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, creo que hoy, hermano, vamos a tratar de exprimirte al máximo con este tema. Quisiera, hermano, que te presentaras un poco, pues, como para las personas que no te conocen, quién es Carlos Mendoza, de dónde viene, dónde salió, a qué se dedica, cuál es el trabajo que estás haciendo en este momento también como en redes sociales, hermano. Contanos un poquito de vos, hombre, Carlos. Sí, mucho gusto, William. Primero, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me presento, soy Carlos Mendoza Chuy. Actualmente tengo 26 años, soy peruano y, bueno, de profesión soy interno en medicina en la Universidad Cayetano Heredia, medicina humana. Ya estoy cursando mi último año de la carrera. Y bueno, el tema, bueno, obviamente soy católico de nacimiento, practicante. Eh, Formo parte de la Asociación de Laicos Católicos Misión y Comunión y de su movimiento juvenil Líderes, que hacemos apostolados acá en La Molina, en todo Lima, ¿no? Entonces, aparte de eso, soy fan de Tolkien desde los 8 años. Me acuerdo que a los 8 años yo vi la primera película, El Señor de los Anillos, y lloré cuando Gandalf murió. Mi papá me lo enseñó, solo también a mi papá, porque él leyó los libros mucho antes de las películas. Y a partir desde los 8 años me encanta El Señor de los Anillos, Tolkien, toda su obra, pero fue especialmente el 25 de marzo, y ahora voy a explicar la importancia de esa fecha, que hace casi un año, un poco menos de un año, que dije, ¿por qué no crear una asociación católica de Tolkien, ¿no? Yo me inspiré porque justo el 25 de marzo leí a través de Religión y Libertad que se creó la Asociación Tolkien Católica Española, ¿no? Y ahora ya mantenemos comunicación con ellos, tenemos una conversación, somos amigos, han venido acá algunos a conversar, ¿no? Y, y bueno, el 25 de marzo es justamente la fecha en el calendario del Legendarium, que así se llama la obra de Tolkien, es la fecha en la que el Anillo Único fue destruido, la fecha en la que Sauron fue vencido, que coincidentemente con el calendario litúrgico es la fecha de la encarnación. Y algunos estudiosos bíblicos también mencionan, católicos, ¿no? Que puede ser la fecha probable de la crucifixión. Entonces, esas fechas no son coincidencia, ¿no? El 25 de diciembre, el día en el que Jesús nace, es el día en el que la comunidad del anillo sale de Rivendell, en el día en el que la esperanza se enciende. Entonces, bueno, esa fue la fecha en la que yo dije, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Entonces me fui de lleno y, y junté a algunos amigos, nos fuimos armando, contacté a la Sociedad Tolkien Peruana, no los conocí ahí, o me parece que los conocí, creo que unos par de meses antes. Fue bien provincialmente la cuestión, ¿no? Eh, y a partir de eso, de esa fecha, he dado conferencias en las ferias del libro internacional, acá en la Universidad de Piura, que es parte del Opus Dei, en Lima, en la Universidad de San Pablo y Santa María, en Arequipa. eh, y bueno, hemos tenido diferentes conversaciones, ¿no? Internacionales, en el Perumut, que la Sociedad Tolkien organiza, ¿no? Justamente el Perumut es por la Cámara de los Ents, ¿no? Mut es la reunión, era el Entmut y la reunión de los Ents, ¿no? Entonces, antes de seguir con este tema, quería mencionar, bueno, nuestra misión, ¿no? Nuestra misión como Asociación Tolkien Católica Peruana es evangelizar, llevando al Señor Jesús a través de los escritos de J.R.R. Tolkien, ¿no? Eso principalmente. Qué belleza, Eh, hermano. sí. Nuestra, Nuestra misión no es obviamente, no es solo cerrada para los que comparten nuestra fe, es para todos. Eso lo podemos plasmar justamente en la amistad que tenía Tolkien con Lewis. Lewis, de ser ateo por Tolkien, se convierte al cristianismo, no al catolicismo. Quizás le faltó un paso más, ¿no? En su conversión, pero eso no
eso no impidió que entablaran amistad y un diálogo fraterno, que es justamente lo que estamos abiertos, ¿no? O sea, no es necesario ser católico para estar en la asociación, para participar en la asociación. Sin embargo, no perdemos nuestro afán evangélico y apostólico, ¿no? Porque, como decía el profesor en una de sus cartas, si hay alguna conversión, no es por por mi cuenta, sino yo soy un instrumento de, ¿no? Y quizás pueda servir para que los demás puedan regresar a casa. Hay que dejar todo lo que nosotros podemos, evangelizando, haciendo catequesis, ¿no? Pero que el Espíritu Santo actúe ya depende de él, ¿no? Es Muy principalmente lo que bien, hacemos. hermano, qué belleza esa misión, hermano, que están emprendiendo con la Asociación Católica de Tolkien Peruana, ¿cierto? Así se llama, y en este momento estás como presidente de la misma, ¿cierto que sí? Es ATCP, Asociación Tolkien Católica Peruana. Ah, ok, Asociación Sí. Tolkien Católica Peruana. Ajá. Perfecto, mi hermano, una belleza. Y me parece muy bueno eso de tratar de evangelizar a través de esto. Más de una persona de pronto dirá, ah, pero es que no evangelizar es con la palabra de Dios, con la Biblia o con la catequesis y todo eso. Pero stop, un momento. También esto que están haciendo con la asociación es bíblico. De hecho, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver lo que hacía San Pablo, ¿qué fue lo que hizo Pablo cuando estuvo en el Areópago de Grecia? Pues en el Areópago de Grecia no llegó con el Antiguo Testamento debajo del brazo y entonces vengo a predicarles, no. Él se hizo uno con ellos y les habló en su idioma. ¿Qué hizo Ujú. San Pablo? Llegó al Areópago a hablarles en un lenguaje filosófico. ¿Para qué? Para mostrarles que lo que tenían, el altar que tenían para el Dios desconocido, de ahí se pegó él para hablarles. Yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Hombre, pues me parece excelente ese trabajo que están haciendo ustedes, porque hay muchas personas, no solamente los católicos que no conocen o que no conocíamos todo el trasfondo católico de Tolkien en su obra, sino también las personas que conocen muy bien la obra de Tolkien, pero que nada que ver ni con el cristianismo, ni con la iglesia católica, ni con, es más, hay muchos que de hecho son ateos o agnósticos y les encanta la obra por el misticismo, por la cuestión de los dragones, los elfos, los orcos, todo ese es un cuento que a muchas personas les ha gustado. De hecho, hay muchos que por el hecho de haberles gustado un videojuego de antes que llamaba Warcraft, el Señor de los Anillos era como el complemento perfecto pues, de esto. Y hay muchos que obviamente pueden no tener una religión o una creencia arraigada en sus vidas, pero que aman la obra del profesor. Entonces también mostrar ese catolicismo implícito presente en la obra del profesor Tolkien, creo que obviamente es una muy bonita forma de evangelizar y tratar de atraer a estas personas que quizás obviamente pueden estar lejos de la fe, pero muy cerca de la obra de Tolkien. Entonces, a través de la obra de Tolkien puede ser una herramienta muy, muy útil de evangelización. Gracias, hermano, por eso, porque como mismo lo decías, si no lo hacía vos, no lo iba a hacer nadie, pues bien, ya ahí está hecho, ya también el Señor hará lo suyo por cuenta del Espíritu Santo para que vaya sembrando como esas semillitas en estas personas, hermano, ¿no? Sí, ahora, bueno, hay todo un equipo detrás también en la Asociación Tolkien Católica Peruana, ¿no? Y hay amigos internacionales, por ejemplo, Jano en Entre Locos y Hobbies, eh, Francisco García, y más de la Sociedad Tolkien Peruana, ¿no? Y amigos peruanos acá también, ¿no? Sin ellos no se hubiera podido hacer todo el apostolado que hacemos. Nosotros hemos hecho hasta ahorita 2 encuentros, ¿no? En octubre y en diciembre. En diciembre quería hacerlo el segundo porque se cumplían 120 años de la conversión de Tolkien al catolicismo. Él se convirtió de pequeño, ¿no? De pequeño por su madre, y ahorita vamos a entrar en ese tema biográfico de él. Y bueno, entonces eso quería agradecer primero. Y quería contar una anécdota, ¿no? Que justamente mencionaba que hay ateos que les gusta Tolkien. Justamente hace poco celebramos el cumpleaños del profesor Tolkien con la Sociedad Tolkien Peruana el 3 de enero y tuvimos una celebración, un brindis, ¿no? Que se acostumbra a hacer mundialmente. Y ahí hicimos un conversatorio, replicamos un conversatorio titulado La esperanza en clave, La esperanza una clave de lectura de la obra de Tolkien. La esperanza que es un valor católico, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Eh, Ahora, justamente uno de mis compañeros que dio esa charla es ateo
y decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero tengo que ser coherente con el profesor Tolkien, con el autor, él era un católico devoto, y no puedo contradecir eso, ¿no? Y daba risa porque era uno de los más, parecía uno de los más católicos cuando hablaba, ¿no? Entonces, eh, eso justamente, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí, ya más adelante voy a tocar un temita que ahí hablamos, pero bueno, entonces, eh, parece bien si comenzamos con un poco de la biografía del profesor. Claro que sí, mi hermano. De hecho, me parece que sería el punto inicial. ¿Por qué? Porque más de uno de los que está en este momento viendo esta transmisión o que lo vayan a ver más adelante, pues también más de uno le podrá estar preguntando, pero ¿cómo así que el Señor de los Anillos? ¿Cuál Tolkien? O si escucharon hablar del Señor de los Anillos en algún momento y no les interesó, pues mucho menos iban a conocer a su autor, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño marco biográfico de lo que fue la vida del profesor J.R.R. Tolkien para que las personas que están del otro lado y lo conocen, pues nos adentremos un poco más también en su biografía, conocerlo, pero desde ese ámbito católico, cómo así que se convirtió desde niño, cómo así que su mamá también era una conversa. Vamos a hablar un poco de esa parte biográfica, cuáles fueron los santos que tuvieron influencia sobre la vida del profesor Tolkien, que me parece un punto impresionante precisamente por lo que hablabas ahorita de Lewis, que también vamos a tocar ese tema con Lewis, pero es muy impresionante ver cómo por la acción de un santo se viene una cadena, en esa cadena se han logrado conversiones impresionantes. Si la mamá de Tolkien no se hubiera convertido, no se hubiera convertido Tolkien, no hubiera llegado a pasar lo que pasó con Lewis. Y de cuenta de Lewis, que hago un pequeño spoiler, de cuenta de Lewis tenemos un argumento tan impresionante como lo que es el trilema de Lewis para demostrar la divinidad de Cristo. ¿Cuántos ateos y cuántos agnósticos no han llegado a la fe de cuenta de ese argumento sencillo de Lewis? Pero Lewis no llegó a eso por de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. No, hay una historia detrás y esa historia detrás tiene también como punto muy importante al profesor Tolkien. Entonces, hermano Carlos, el micrófono es suyo, hermano. Cuéntenos, ¿quién fue el profesor J.R.R. Tolkien? Ok, el profesor J.R.R. Tolkien, sus siglas son John Ronald Reuel Tolkien. Él, bueno, es inglés, pero nació en Sudáfrica. Nació en Sudáfrica y nació en una familia anglicana. Su padre murió murió en la guerra y se quedó solo con su madre, ¿no? Y bueno, su hermano Hillary, su hermano menor Hillary. Ahora, lo que sucede es que su mamá, Mabel Tolkien, le entregan una Biblia católica, y ella al leer la Biblia se convierte al catolicismo. Pero en esta época anglicana del siglo XX no era sencillo ser católico, no era bien visto ser católico, obviamente, en esa Inglaterra anglicana. Y la familia paterna de su esposo fallecido, lo que le dice a la mamá de Tolkien es que si no abandona su fe, iban a quitarle todo apoyo económico, todo soporte familiar, ¿no? Y así fue. Vivió varios años en la pobreza, un tiempo en la pobreza, y en palabras del profesor Tolkien, su madre fue una mártir y murió mártir por no rechazar a su fe, y murió a una edad temprana. Murió por diabetes y murió años antes de que se descubriera la insulina. Entonces no había cura para ella. En el hecho de su muerte, ahora estoy recordando pasajes de la vida, en el hecho de su muerte, su familia paterna, incluso su propia familia, la familia de su mamá, no fue a verla. Se murió sola con sus dos hijos y el tutor legal y espiritual, que es el padre Francis Morgan, por el cual se le debe mucho al profesor Tolkien. La mamá, Mabel Tolkien, antes de morir, le da su tutoría legal y espiritual al padre Francis Morgan de sus dos hijos. Por lo tanto, cuando ella fallece, la familia paterna no la jala de nuevo al anglicanismo, ¿no? Y algo en rescatar del profesor Tolkien es cuando su madre fallece, viendo toda la devoción de su madre, igual sufriendo, igual falleciendo, no abandonó su fe, ¿no? A través de esas pruebas duras, a veces la fe se fortalece, ¿no? Ese es el primer punto que quería comentar. Qué Eso. belleza,
qué belleza, mi hermano. O sea, es muy fuerte porque, claro, ahí vemos cómo era de fuerte esa persecución. Eh, ¿Qué había para los católicos también en esa época? Porque es que era muy reciente también el tema del protestantismo y en esa cuestión anglicana era muy, muy, muy marcada porque, claro, obviamente ya no era mayoría el catolicismo. Entonces, claro, ser católico en esa época era muy fuerte. Me parece curioso eso de que la Tolkien sea una conversa de cuenta de leer una Biblia católica, porque a mí lo que me da a entender eso es que algo tuvo que ver entonces también ahí los deuterocanónicos, porque es que es la diferencia más grande que hay entre ambas escrituras. Pero supongo que también ahí debe jugar un papel importante este sacerdote que nos hace mención, que de hecho creo era el secretario de un santazo, de un señor santazo que tenemos en la iglesia, también muy converso. Háblanos un poquitico de eso, mi hermano. Sí, lo que sucede es que justamente el padre Francis Morgan pertenecía a la orden de los oratorianos, the Oratorians, en Birmingham, Oxford. Entonces, justamente de esa capilla fue superior el San John Henry Newman, ¿no? Y justamente viene de toda, que sabemos que también es un inglés convertido al catolicismo, ¿no? A través de justamente el estudio de la Sagrada Escritura. De ahí quizás un posible diosidencia con la conversión de la mamá de Tolkien, ¿no? También leyendo la escritura. Ahora, justamente esta espiritualidad de los oratorianos se basa en la espiritualidad de San Felipe Neri. Y yo recomiendo mucho un libro que ha salido este año que se llama La biografía espiritual de Tolkien, escrita por la doctora Holly Orwell. Ahí es bellísimo el libro. Nunca había habido una biografía espiritual, ¿no? Resaltando los hitos espirituales católicos importantes en la vida del profesor. Y ahí nos muestran una imagen eh, en la que sale el altar de esta capilla de los oratorianos. Y sale la imagen, está la imagen de San Felipe Neri, y abajo de la imagen sale en latín, exalten a los humildes, ¿no? Y cabe resaltar que el profesor Tolkien fue aproximadamente 20 años monaguillo de esa capilla. Entonces estaba acostumbrado a rezar, acostumbrado a estar al frente de ese altar. Según la doctora Holly Orway, este podría haber sido una inspiración para los hobbits de la historia del Señor de los Anillos y del Hobbit mismo, ¿no? En las cartas del profesor Tolkien, justamente acá está la última versión, que es la revisada y expandida, que salió hace 2 meses, en la cual hay más cartas del profesor Tolkien, 154 nuevas cartas del profesor Tolkien. Y en la carta 181, que ya la teníamos desde la primera edición, desde los años 80 más o menos, sale que, bueno, la historia del Señor de los Anillos es hobbitocéntrica, ¿no? Gira alrededor de los hobbits, y la historia es el ennoblecimiento de los humildes, es la santificación de Frodo Bolsón. Literalmente son las palabras del profesor Tolkien. Entonces, es muy importante mencionar esto porque a simple vista, bueno, ¿dónde está el catolicismo en el Señor de los Anillos? Ni siquiera se ve un culto religioso. Para eso tenemos que retroceder al Silmarillion y los cuentos inconclusos, ¿no? Que es mucho antes, siglos antes del Señor de los Anillos. Claro, porque es que esa es la otra, que es que hay muchas personas que piensan que la obra es solamente El Señor de los Anillos. Muchos se sorprendieron cuando, por ejemplo, salió la película del Hobbit. ¡Ay, uy, hay algo que pasó antes! Pero es que ya el libro también estaba. Pero no solamente existe El Señor de los Anillos y no solamente existe el Hobbit. La obra del profesor Tolkien es gigante. Son muchas obras. De hecho, recomendadísimo, supongo que lo dirás, hermano, el Silmarillion, porque bendito sea Dios, obviamente empezando por cómo inicia. En el principio era ¿sí o no? Que era Sí, que se supone pues que aquí consideran Dios en el mundo pues del Señor de los Anillos y cómo empieza la sí, Biblia. Entonces creo que desde ahí ya empezamos a ver un paralelo muy bonito. es genial porque justamente he estado estudiando unos libros que ahora justo he comenzado a leer, que es Santificar el mito. Es un libro que estoy leyendo y ahí justamente mencionan sobre una entrevista que el profesor Tolkien mismo tiene con el profesor Kilby, y ahí menciona que justamente existe, bueno, sí, podría decir que es
el Espíritu Santo, una parte de Eru, ¿no? Vamos a hablar primero a ver quién es Eru, ¿no? En el mundo de Tolkien, los elfos y los hombres son monoteístas. Creen en Eru Ilúvatar, que es el dios único creador. Solo hay una cualidad o característica que solo se encuentra en Eru, que es el fuego secreto o fuego imperecedero. Eso lo menciona en el Silmarillion, y menciona que él va a mandar el fuego imperecedero al mundo para que arda en el corazón del mundo, ¿no? Y da vida, ¿no? Este fuego imperecedero lo que hace es justamente dotar de vida de la nada, ex nihilo, a las personas, a los seres vivos, les da libertad y justamente esa capacidad de decidir entre el bien y el mal, ¿no? Ahora, lo importante que quería resaltar en esta entrevista es que el profesor Tolkien dice que este fuego secreto representa justamente al Espíritu Santo, y lo confirma. Eso no lo habíamos encontrado, al menos yo no lo había encontrado tal cual textualmente, ¿no? Así en la Sociedad Tolkien Peruana también lo hemos estado discutiendo, y ha sido algo muy gratificante poder encontrarlo, ¿no? Bueno, ese es uno de los atisbos católicos que hay en El Señor de los Anillos, pero en la anterior pregunta me quedé con decir que en la carta número 142 lo que dice el profesor Tolkien es: El Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica, inconsciente al inicio, pero consciente en la revisión. Es por esto que he eliminado todo atisbo de culto o religión, porque los valores cristianos están absorbidos en la historia, así tal cual está escrito en las cartas, ¿no? Y creo que esto se parte, es lo que la base, ¿no? Para todo este apostolado. Lo que está implícito en El Señor de los Anillos está explícito en el Silmarillion, en los cuentos inconclusos, y mucho más en las cartas de J.R.R. Tolkien, que es un libro muy poco conocido por todo el mundo. Yo creo que en lo personal, adredemente, no es muy conocido, porque al mundo no le conviene ver estas verdades de la fe del Señor que están presentes en la obra del profesor. Si bien es importante recalcar que al profesor Tolkien no le gustaban las alegorías, como su amigo Lewis, que en Narnia vemos claramente que Aslan es Cristo, ¿no? Acá el profesor Tolkien no le gustan las alegorías. Por eso hay personajes que presentan rasgos de Cristo, no son Cristo. Hay personajes que presentan rasgos de la Virgen María, pero no son la Virgen María. Vamos a explicar un poco de estos personajes. Sin embargo, el profesor Tolkien menciona que en ciertos casos es necesaria usar la alegoría para entender mejor las leyendas y que podamos entender mejor el relato, ¿no? Entonces, en ciertos momentos sí hay alegorías, ¿no? O una semi-alegoría. Por ejemplo, en el fuego secreto, por ejemplo, en la figura de Sauron o Melkor como un ángel caído, literalmente, porque sabemos que Sauron era un maya, en la misma orden que Gandalf y Saruman, los llamados magos, entre comillas, aunque en verdad son, en la palabra wizard en inglés proviene de wise, de sabio, no de magia, ¿no? Los únicos que hacen magia, que en sí mismo está malo, son los señores oscuros, ¿no? Las fuerzas del mal. Esa es una diferencia clara con Harry Potter, por cierto. Hermano, qué buena aclaración acabas de hacer ahí, porque es algo que la gente también muchas veces se confunde, y empiezo Sí, como por esta parte final, se confunde cuando hacemos mención de los Reyes Magos. Ah, pero ¿cómo así? ¿Qué magos? ¿Qué no? Sabios de Oriente, pero obviamente se les llamaba magos, pero no con la connotación magic que se tiene en el día de hoy. De hecho, confundir eso sería un anacronismo, porque estamos pensando en el término mago como lo concibimos el día de hoy y no como se concibía antes, que era de hecho eso, el sabio. Muy buena aclaración así, mi hermano, la que nos haces a ese respecto. Y me parece también, hermano, muy adecuado lo que nos estás explicando, de hecho, en las alegorías, porque bíblicamente también vemos rasgos de Cristo con paralelos y alegorías desde el Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, a Isaac, el hijo de Abraham, cuando está subiendo con los maderos para el sacrificio arriba. Ahí vemos un paralelo con Cristo.
Vemos también un paralelo a la crucifixión con la serpiente que pone Moisés en el asta para que los demás se sanaran. Entonces, vemos que hay alegorías implícitas, pero en ningún momento dice, este es Cristo, este. No, 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 no. Hay alegorías al bautismo. Entonces, de la misma manera que incluso la misma palabra de Dios, la Biblia nos ha mostrado alegorías muy bonitas y que hoy en día, gracias al magisterio, a la tradición de la iglesia, entendemos esos paralelos, pues muy bueno también que, como dice por ahí mi buen amigo Santi Alarcón, dato mata relato. Hay personas que no quieren ver el catolicismo de Tolkien en su obra, pero para eso están las cartas, como vos mismo lo estás diciendo. Dato mata relato. No querer ver la evidencia de manera evidente, valga la redundancia, en las mismas palabras del profesor, pues simplemente es hacerse el de la vista ciega, ¿sí o no? Hermano, continúa. Qué pena la interrupción. No te preocupes, Julio. Más bien, muchas gracias por la intervención y bueno, vamos a profundizar entonces en una de estas figuras, porque hay varias. Vamos a tratar de no ser muy extensos, pero a lo esencial, ¿no? Si quitamos la parte católica, los profundos valores católicos y cristianos que están presentes en la obra del profesor Tolkien, es como leer El Señor de los Anillos cojo. Perdemos la esencia y el corazón. Lo que motiva a los héroes a seguir luchando es eso. Incluso los hobbits no sabían de Eru, pero se manifiesta a través de algunas acciones que vamos a comentar. A ver, primero vamos a comenzar con los hobbits. Como mencionaba, la historia hobbitocéntrica y la historia del Señor de los Anillos es justamente el ennoblecimiento de los humildes, mientras que como decía Elrond, ¿no? Este es el tiempo de la gente pequeña en el concilio de Elrond. Es el tiempo en que la gente pequeña sale de sus hogares cálidos y irrumpe en los concilios de los grandes, cuando los grandes y sabios están distraídos en otras cosas, ¿no? Entonces, unos hobbits son, para los que no saben que son unos hobbits, son del tamaño de un niño aproximadamente, son unos seres con poca fuerza física, les gusta la comodidad del hogar, les gusta la comida, fumar, en esa época era visto bueno fumar, la cotidianidad, el jardín, eh, cultivar las cosas con sus propias manos, la vida cotidiana, el hogar, eran hogareños, eso les gustaba, y eran comodones, ¿no? A veces pasaban un poco. Y incluso el profesor Tolkien dice, yo soy un hobbit en todo menos en estatura. Y entonces, ¿qué pasa con los hobbits? En la Tierra Media existen los seres humanos, los elfos, los enanos, los hobbits y los orcos, ¿no? Y entre otras criaturas más. Los pueblos libres de la Tierra Media, por así decirlo, el lado bueno, el lado de la luz, son los hombres, los elfos y los enanos, con muchas diferencias entre ellos y los hobbits. Ahora, para los pueblos libres de la Tierra Media, no, los hobbits pasaban desapercibidos y no tenían importancia. Sin embargo, para un sabio en específico, para Gandalf, él puede ver la importancia de los hobbits oculta, es como una llama que estaba, una chispa que necesitaba un empujón para ser encendida, ¿no? Justamente ese fue un perecedero que mencionaba que está presente en todos los seres vivos, que Eru infunde en todos los seres vivos, necesitaba ser prendida, ¿no? Y eso justamente es lo que hace Gandalf con Bilbo, ¿no? Y a Bilbo le enseña algo muy importante, ¿no? Le dice, bueno, le enseña la importancia de la misericordia, la importancia de no matar, de apiadarse, ¿no? De la piedad. Y justamente este diálogo se ve esclarecido en la Comunidad del Anillo, cuando Frodo y Gandalf conversan en Hobbiton. En la película se ve plasmado en las minas de Moria, tienen un diálogo cuando están a solas, y encuentran a Gollum, ¿no? Gollum se dan cuenta que Gollum lo está espiando. Y Frodo le dice a Gandalf, qué pena que Bilbo no lo mató cuando tuvo la oportunidad. Y Gandalf se voltea y le dice, pena fue justamente lo que detuvo el brazo de Bilbo. La piedad de Bilbo decidirá el destino de muchos. Y le dice a Frodo, tú puedes, bueno, muchos de los que viven merecen morir y muchos de los que mueren merecen vivir. Tú puedes devolverles la vida, Frodo, entonces no repartas muerte y juicio ligera. Ni el más sabio sabe sabe el fin de todo, ¿no? Sabe todos los finales, ¿no?
todo lo que tenemos que decir es qué hacer con el tiempo que se nos ha sido dado. O sea, esa escena es clave, ¿no? Clave porque a Frodo le abre los ojos y, más importante, le abre los ojos del corazón para poder ver en Gollum, en Sméagol, la posibilidad de él acabar como, justamente como Gollum, si es que cae a la tentación del anillo. Y personalmente creo que ese es el motivo por el cual Frodo se apiada constantemente de Gollum y trata de ver el bien en él, cuando todos los demás ven una criatura rastrera, pervertida, consumida por el mal, que tampoco se les debe juzgar porque tiene sus razones. Gollum eh, comenzó su historia con el anillo único matando a su primo Dígol, a diferencia de Bilbo, que comenzó su historia con el anillo único un acto de perdón con el mismo Gollum. De ahí su, bueno, la corrupción de Gollum es completa, espiritual, mental y física, y la de Bilbo no. Bilbo pasó aproximadamente 60 años con el anillo único y no acabó como Gollum, ¿no? Pero al final sí se vio los efectos, ¿no? Pero bueno, entonces en la carta 181, que es lo que nosotros nos dedicamos a profundizar, el profesor Tolkien menciona algo muy interesante, que la historia de Frodo, aparte de lo que ya mencioné, representa la última parte del Padre Nuestro. Y esto que estoy hablando dirán, ¿qué? Pero lean el libro está en internet. Yo, bueno, si bueno, si nos contactan por las redes sociales, más adelante les voy a decir, se los paso, se los comparto. El profesor Tolkien dice que representa la última parte del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Frodo alcanzó su propia salvación por su piedad previa. Y estas son palabras tal cual del profesor Tolkien, ¿no? Entonces, quiero leerles un extracto, ¿no? El profesor Tolkien dice, Frodo merece todo honor porque gastó cada gota de su poder de voluntad y cuerpo, y eso fue suficiente para llevarlo al destino y no más allá, ¿no? Muchos dicen, Frodo falló, Sam es el verdadero héroe, que bueno, sí lo menciona el profesor en una de sus cartas, y para mí, personalmente, es una interpretación personal, me hace mucho eco al Cireneo que acompaña a Jesús en la cruz, ¿no? A ese amigo fiel, ¿no? Mi profesor también menciona esto, menciona, por una situación creada por su perdón, él mismo fue salvado y liberado de su carga. La salvación del mundo y de Frodo mismo es alcanzada por la misericordia previa y el perdón de su ofensa, ¿no? Entonces, este tema de la misericordia es trascendente en El Señor de los Anillos, y el profesor nos sigue comentando esto, ¿no? La misión de destruir el anillo estaba destinada a fallar vista desde un simple plan mundano. Es la historia de humildad de Frodo hacia algo más noble, su santificación. Pero en este punto, la salvación del mundo y de Frodo mismo es alcanzada por la piedad previa y el perdón de la ofensa. Entonces, bueno, esto es el primer punto que quería mencionar sobre la misericordia, la importancia de la misericordia y cómo, bueno, es trascendente en el Señor de los Anillos, ¿no? Este es el primer punto. Me parece muy, muy, muy bonito, mi hermano. ¿Cómo nos vas adentrando a aspectos que los que hayamos leído el libro o hayamos visto alguna de las películas o todas las películas, cuando uno empieza a verlo como ya desde estos lentes de lo que el profesor explica en sus cartas, de lo que se ha estudiado al respecto, de lo que se ha profundizado para ver esa fe católica de Tolkien implícita, pues como en los rasgos de algunos personajes, en sus palabras, en sus acciones, el Padre Nuestro y como nos lo mencionas, hermano, me parece que es muy bonito y ya yo creo que después de esa entrevista, los que estamos aprendiendo aquí de eso, mi hermano, yo creo que cuando vamos a ver la película ya uno va a empezar a verla también con otros lentes, aunque ya de pronto uno supiera que Tolkien tenía como esa catolicidad implícita en su obra. Muchas veces es difícil para uno empezar, o pues se basa más en especulación, ve, de pronto esto significa esto, Sí. o de pronto esto lo otro, pero no pasa de ser simplemente especulación hasta que llega el dato que mata el relato, donde el profesor confirma esto es así y esto es acá. Entonces es muy bonito, hermano, como nos estás adentrando a eso. Recuerden los que están viendo eso, si no le han dado like, ahí, denle su buen like y compartan esto porque miren que de verdad
son temas que normalmente no se tratan, pero también va mucho en nosotros, porque si nosotros no compartimos esto y la gente no se entera de este tipo de cosas, pues es muy difícil que la gente luego vaya a poderlo comprender, matizar y que no entremos de una vez con sesgos. De que, ¿cuáles elfos o cuáles orcos? Esos son cosas del diablo, que muchas personas obviamente quizás por ignorancia pueden llegar a eso, o el otro extremo del que simplemente qué buena la obra, pero a mí no me hablen de nada que tenga que ver con la fe. Entonces, cuando ponemos como esa balanza en su justa medida, me parece que es muy bonito nosotros ver nuestra fe plasmada en una obra tan impresionante como la del profesor Tolkien. Mi hermano, volviéndonos un poquito como a la parte biográfica que estás haciendo, contanos cómo fue esa cuestión de la confirmación de Tolkien, donde él adquiere también como el nombre de Filippo Neri, de San Felipe Neri, en su nombre, porque se supone que era una costumbre, aquí en Latinoamérica ya casi no, pero anteriormente era una costumbre de que en las confirmaciones las personas adoptaran como el nombre de su santo patrono o del día de su confirmación, o el santo que él había escogido como para acompañar su camino y su vida espiritual, y resulta que el profesor adopta el nombre de Felipe. Contanos un poquito de eso, mi hermano. Sí, bueno, sabemos que San Felipe, por las razones que ya mencioné, que él fue monaguillo 20 años, el profesor Tolkien era devoto a San Felipe Neri, y de ahí nació una posible inspiración para los hobbits, ¿no? Si nosotros nos vemos bien en el símbolo de J.R.R. Tolkien que él escribe, ¿no? Hay una pequeña muesca que puede significar la P de Felipe, justamente que como mencionaste bien, él le eligió como nombre en su confirmación. Bueno, eso principalmente. ¿Qué más podría mencionar de San Felipe Neri? Que sabemos que San Felipe, dentro de su espiritualidad, era la jovialidad, la alegría, las ganas de evangelizar a los pequeños, ¿no? Entonces, justamente esas son características, ¿no? Que vemos en, en los hobbits, ¿no? Es que te quería hacer la mención precisamente de ello, por lo que decíamos al principio, de que una sola conversión o un santo o una influencia de un santo puede desencadenar una serie de conversiones y de vida espiritual muy bonitas. Y ahorita ya también como pensando mientras hablabas de eso, y estaba pensando que, por ejemplo, podemos remontarnos incluso hasta San Francisco de Asís. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, un santo como San Ignacio de Loyola se convierte leyendo la historia de San Francisco de Asís, pero resulta que San Felipe Neri quería hacer parte de los jesuitas, quería irse a evangelizar a la India y tiene sus diálogos con San Ignacio de Loyola, el cual simplemente lo manda a estudiar los ejercicios espirituales como por 500ª vez, mientras pensaba y mientras se abría como un cupo para que pudiera irse de misionero a evangelizar a las Indias. Y en ese momento es que Felipe se queda allí y el Señor le muestra que su camino no era irse para las Indias, sino evangelizar ahí donde estaba, y es donde forma el oratorio con los niños y todo eso. Entonces, si Felipe Neri se hubiese ido a evangelizar a las Indias, no hubiese habido una espiritualidad puntual como la que tuvo él y como la que influenció también entonces a San John Henry Newman, a su secretario, que termina siendo el que le da esa formación de fe a Tolkien, y entonces Tolkien no hubiera entonces ayudado a la conversión de Lewis. O sea, es como una cadena muy bonita dentro de los temas de fe. Sí, cuando nosotros vemos al pasado y bueno, incluso en nuestra propia vida, ¿no? A veces nos preguntamos por qué pasan estas cosas, ¿no? Pero vemos al pasado y vemos si no hubieran pasado estas cruces grandes o pequeñas, no hubiéramos sido la persona que somos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que justamente de eso depende decidir nosotros seguir el plan de Dios libremente, ¿no? Porque podríamos no hacerlo, podríamos vivir incluso una vida entre comillas buena, no buena como la del mundo, porque esa para un católico practicante ya está descartada, ¿no? Pero podemos vivir una vida buena, pero la vida más difícil es la que nos lleva hacia la santidad y es la que el Señor quiere, ¿no? Y ese es su plan. Entonces, seguir ese camino implica
implica sacrificios, ¿no? Implica sacrificios que para cada uno pueden ser grandes o pequeños, ¿no? Ujú. Y bueno, justamente es haciendo el link con el Señor de los Anillos, en el diálogo que Gandalf tiene con Frodo, Gandalf le dice, hay otras fuerzas que están en juego más allá del mal. Perdón, Bilbo estuvo destinado a encontrar el anillo, así como tú estabas destinado a encontrar el anillo, y es un pensamiento alentador. Sin embargo, esto parecerá como que el destino no puede escapar del destino, sin embargo, no es así. El plan de Ilúvatar, en este caso de Eru, está en juego, pero los personajes dependen de ellos seguir el plan o no. No pudo ser libre de lo que fue el plan y estaba predicho era que Bilbo encontrara el anillo. Pero lo que no estaba predicho y dependió de la libertad de Bilbo era agarrarlo y perdonar a Gollum. Totalmente, eso que dices me lleva de una al paralelo con la Virgen María. Y si María hubiera dicho no, Ujú. el Señor tenía predestinada ya a la Virgen María de que iba a ser la mamá de Cristo, pero María podía haber dicho que no. Como dice mi buen amigo San Agustín, Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin Sí, ti. sí, sí. Entonces es muy bonito. Bueno, mi hermano Carlos, ahora sí, a lo que yo sé que más de una persona debe estar allá, bueno, pero entonces si es implícito, ¿yo cómo hago para ver esa fe implícita en los personajes? ¿Yo cómo hago para identificar, aquí está Jesús, aquí está María, aquí está Pedro, aquí está Juan? ¿Yo cómo hago para identificar esa fe implícita de Tolkien en su obra? ¿O solamente leyendo las cartas? ¿O puedo estar viendo la película e identificar esto aquí, esto acá? ¿Qué debo hacer para identificarlo? ¿Y qué cosas puntuales podríamos ya decir, esto es así, esto es acá, esto es un paralelo con esto, o esto significa tal cosa? Ya, primero que todo, sí, se tienen que leer las cartas. De eso no, bueno, primero, evidentemente tenemos que leer El Hobbit y El Señor de los Anillos, ¿no? Esas, no se puede escapar de eso, no, no hay ruta alterna, tenemos que leerlas. Y a veces nos asustan porque incluso ver las películas también ayuda. Yo comencé viendo las películas y nos asusta porque son 3 horas, es larguísimo, es un tomo así enorme si es juntado juntos a los 3 libros, pero una vez que están dentro, ya no se quiere salir de la Tierra Media, ¿no? Y no es solo un escapismo, ¿no? Sino es poder ver las luchas y las luchas personales de los personajes y cómo mantienen la esperanza a través de la oscuridad y esas luchas verlas reflejadas en nuestra propia vida cristiana, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Muchas veces me ha pasado estar estresado, triste, con dificultades, y me pongo en oración y justamente, y recuerdo, me ayuda mucho a mí la música, ¿no? La música, las películas son muy evocadoras, ¿no? Me recuerdo estos momentos de que los héroes lucharon, y ¿por qué ustedes no pueden ser los protagonistas? ¿Por qué no tomar su espada y luchar contra el mal, ¿no? Si vemos la vida con ese lente épico, por Jesús, no solo por un simple estoicismo, ¿no? Sino para ofrecerlo para la misión que el Señor nos tiene en cada uno de nosotros, cobra sentido, ¿no? Tiene otro sentido vivir la vida, ¿no? Nuestra vida cristiana y católica. Ahora, comentando con los otros, bueno, y claro, hay que leer las cartas sí o sí, de todas maneras, ¿no? Pero para eso hay que saber cuáles cartas, porque hay enésimas cartas, ¿no? Entonces, hay un montón. Yo les recomiendo la carta 43, que habla de a su hijo John, le habla, que fue sacerdote católico, cómo vivir un noviazgo y un matrimonio católico, lo que implica. La carta 181, que habla de la salvación de los hobbits y todo lo que hemos hablado. La 243 me parece que habla específicamente de Gandalf y su misión en la Tierra Media, y la carta 142, que es la donde habla explícitamente que es una obra fundamentalmente religiosa y católica. Además de eso, comprarse el libro de La fe de Tolkien, de Holly Ordway, que justamente también nos ayuda a profundizar y habla justamente de varias cosas que estoy mencionando acá, ¿no? En Estados Unidos que ha sido el sitio donde he visto que han profundizado algunas de las cosas que he mencionado, ¿no? Pero otro de los, bueno, pasando los rasgos que me pedías que mencionara, eh, como dije antes, no es que haya un Cristo, porque el Tierra Media es un mundo precristiano, es monoteísta, pero es precristiano. Todavía
Ilúvatar no se ha encarnado en forma humana. Dicho de paso que hay una profecía en la que se lee en el Athrabeth, que está en la historia de la Tierra Media, específicamente en el Anillo de Morgoth, donde Finrod, el hermano de Galadriel, habla con Andrés, que es una humana, y habla justamente del don de la muerte que Ilúvatar, Dios, le da a los hombres, y el don de la inmortalidad que le dan a los elfos. Y hay una profecía en la cual dicen que para vencer a Melkor, al mal, Dios tiene que encarnarse en el mundo. Y preguntan, ¿cómo es posible que Dios se encarne en el mundo sin destruir el firmamento? No, no lo sé, pero si Dios cree que es necesario, va a encontrar la forma, ¿no? Y existe esa profecía de que en un futuro va a encarnarse, ¿no? Entonces, eso no se conoce nomás, hay que leer más en la obra del profesor. Pero volviendo a los rasgos, entonces, rasgos de Cristo tenemos a Frodo, Frodo que voluntariamente carga con el peso del pecado del mundo, con el anillo único, tal cual cargando la cruz, Jesús cargando la cruz, subiendo el Gólgota, subiendo el monte del destino. Sin embargo, Frodo no es Cristo, porque Frodo cae, Frodo al final la tentación del anillo es demasiado grande para cualquier fuerza humana y cae, ¿no? Entonces Cristo no cae, como sabemos, ¿no? De ahí de ahí se ve que al profesor no le gustan las alegorías y trataba de evitarlas lo más posible. Solo cuando ya no se podía, ya no me queda otra que usarlas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese es uno de los rasgos de Frodo. Tenemos otros rasgos de Cristo presentes en Gandalf, en Aragorn, en esos tres principalmente. Gandalf, que es mi personaje favorito, siempre lo ha sido, y sí, también tuyo. Y entonces, bueno, Gandalf el Gris, como dije antes, es un ser angélico. Él lo menciona en su carta, en la carta 181-243, las menciona. eh, es un Maiar, ¿no? Es un ser angélico de orden menor, porque están los seres angélicos de orden mayor, que son los Valar. Justamente vamos a hablar de una Valie, que es la acepción femenina de Valar en singular, que tiene rasgos de la Virgen María, que es Elbereth, Barda Elbereth. Es muy bello, de verdad, lo que voy a comentar de la Virgen María, así que vamos a esperar un ratito, pero quiero hablar de Gandalf primero. Gandalf simboliza la esperanza, ¿no? Gandalf llega a la Tierra Media. Primero, antes de ir a la Tierra Media, no se sentía indigno de ir a la Tierra Media, sentía miedo de Sauron. Y eso se lo menciona a Manwë, el rey de los Valar, y Manwë le dice, justamente esa es una de las razones por las que tienes que ir. Yo bueno, reflexionando, ¿no? Mientras más nos sentimos indignos de una misión que el Señor nos ha dado, estamos por buen camino, ¿no? Porque uno no se puede sentir digno de una misión, de la misión tan grande que nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, así comienza la historia de Gandalf. Gandalf aprende de varios maestros la piedad, su sabiduría, ¿no? La esperanza. Llega a la Tierra Media y le regalan un elfo, Círdan, le da en los puertos grises el tercer anillo élfico, ¿no? Por sabemos que son 3 anillos para los elfos, 7 para los enanos, 9 para los hombres, 1 para Sauron. El tercer anillo élfico, Nari, el anillo de fuego. Este anillo de fuego tenía un poder especial, ¿no? Un don especial, que podía encender los corazones de los demás en un mundo que se hacía frío, ¿no? Inspirar los corazones de los demás para que no caigan ante el terror de la sombra que se cernía en la Tierra Media. Y ese justamente, potenciado con la carisma y el mismo don y poder de Gandalf, es el verdadero poder de Gandalf, ¿no? Cuando lo vemos La en la conversión, sí, o sea, la conversión de las almas, qué belleza. la conversión de las almas y no caer en la desesperanza, ¿no? Cuando lo vemos en la batalla del retorno del rey luchando contra los Nazgûl, ¿no? En un momento sí, él manifiesta su poder y levanta su mano y sale un rayo de luz, ¿no? Y espanta a los Nazgûl, los gigantes negros, pero nosotros decimos, ¿y por qué no pelea directamente? ¿Por qué no saca su espada y corta la cabeza como hizo Owen? Porque su pelea es una pelea en el plano espiritual. Él está yendo a cada rincón del castillo de Minas Tirith para que los demás, donde él, y así lo menciona el profesor en el libro, donde él pasaba, la esperanza renacía en el corazón de los demás y la sombra se iba, ¿no? Entonces, es una batalla por las almas de la Tierra Media, no una batalla tanto física, ¿no? Bueno, ese es uno de los rasgos que quería poner en Gandalf, que podríamos hablar mucho más. Un detalle último de Gandalf que quería mencionar era
cuando él habla con el Balrog, con el demonio de fuego, que es un Maiar caído, es un demonio de fuego y sombras, él le dice, yo soy un servidor del fuego secreto, portador de la flama de Anor, tú no puedes pasar. Ya expliqué lo que es el fuego secreto, ¿no? Yo soy un servidor del Espíritu Santo, soy un servidor de Dios, ¿no? Él se manifiesta como un servidor de Eru, ¿no? Ahora, y es un portador de la flama de Anor. Anor en élfico traducido significa sol, y el sol en la Tierra Media es un elemento sagrado, porque si bien no se ve esto en las películas, pero en los libros sí, se ve que los orcos no podían estar bajo la luz del sol, porque los orcos son demonios, ¿no? Entonces son seres corrompidos. Justamente por eso no podían estar bajo la luz del sol, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionar de Gandalf. De Eru y Pregunta antes Númenor, de pasar de Gandalf. sí, Antes de pasar de pronto de Gandalf, pregunta, ya. y esto aquí traigo a colación y le mando un gran saludo y un abrazo a mi amigo Richard, que también de hecho es de Perú, que fue del el video que te envié por interno. Ese paralelo que mi amigo Richard ve allí en el video que él hizo, que ya lo vamos a explicar, ¿es así? ¿Se puede interpretar de esa manera o no? ¿A qué me refiero? Ese paso de Gandalf, siendo Gandalf el gris, cuando cae y tiene esa batalla y todo eso, se puede interpretar como cuando Jesús desciende a los infiernos y luego cuando ya regresa, como con la luz ya siendo Gandalf el blanco, puede ser una alusión o paralelo a la resurrección, o de qué manera se puede interpretar eso. Cuando yo vi el video de mi amigo Richie, yo, wow, total, total, pero como hablamos ahorita, puede quedarse solo en la especulación, por más seguridad que uno tenga ahí, pero ¿podría Bueno, interpretarse de esta manera? lo que dice el profesor Tolkien, voy a citarlo tal cualmente. A ver, un segundo. Acá está. El profesor Tolkien dice esto. Los magos habían fallado. La crisis era demasiado grande y necesitaban un aumento de poder. Así que el sacrificio de Gandalf fue aceptado, aumentado y devuelto a la vida. Permanece similar en personalidad, pero su sabiduría y poder están mucho más aumentados, donde los poderes físicos del enemigo eran muy fuertes, como para que solo la buena voluntad sea efectiva. Él podía actuar en emergencia como un ángel, no más violentamente que la liberación de San Pedro de prisión. Esto es interesante que lo mencione, voy a mencionar por qué. La autoridad, o sea, Dios, porque pone autoridad con mayúscula el profesor, hizo suyo el plan de los Valar y lo elevó en el momento de su fracaso. Gandalf, si bien estaba aumentado en poder, en santidad, lo pone tal cual, pero encarnado, todavía debía sufrir preocupación, ansiedad y las necesidades de la carne. Acá hay varias cosas, ¿no? Justamente el profesor Tolkien menciona, esto nos puede recordar a los evangelios, ¿no? Literalmente lo pone. Pero no es así, ¿no? Y ahí se ve se ve su profunda devoción y humildad, ¿no? Porque dice, la historia de Cristo es mucho más grande de lo que yo me atrevo a escribir, ¿no? Eso lo dice él. Pero sí se ven aspectos, ¿no? Es evidente, ¿no? Es evidente que cuando Gandalf muere y da la vida por sus amigos y vuelve a la vida transfigurado, nos hace recordar a Jesús, ¿no? Incluso cuando vuelve, y en la película no se ve mucho, bueno, se ve por un instante que hay un rayo de luz que no deja ver el rostro de Gandalf, ¿no? Pero en el libro se manifiesta mejor aún, no lo reconocen, ¿no? Es como los discípulos de Maús que no reconocen a Jesús. Solo cuando comienza a recitar las escrituras, cuando Gandalf comienza a hablar, sus corazones comienzan a arder. Y este símil de que justamente ya expliqué que el poder, el don de Gandalf era hacer arder los corazones, y Jesús que hacía arder los corazones cuando recitaba las escrituras, en lo personal no creo que sea no creo que sea coincidencia, ¿no? Yo creo que Tolkien, si bien no lo hizo en el momento que lo estaba escribiendo en la revisión, sí, ahí sí fue consciente de hacerlo. Lo que menciona el profesor acá de no más, podía actuar no más violentamente que la liberación de San Pedro de prisión es interesante porque cuando los ángeles liberan a San Pedro de prisión no lo agarran y lo sacan, lo tiran afuera, le abren la puerta, le dejan la libertad para que él salga. Lo mismo hace Gandalf, ¿no? Gandalf no podía, bajo poder y autoridad, hacer que los pueblos libres lucharan contra Sauron. Su misión era guiarlos, inspirarlos, instruirlos para luchar contra Sauron, para que se opongan ante el mal, ¿no? No quebrar su voluntad, ¿no? Sino liberar su voluntad para que vayan hacia el plan de Dios, pues, ¿no? El plan de Ilúvatar. Totalmente, mi hermano, súper, súper, súper. No, 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 es que podría uno quedarse horas hablando pues, Sí, no puedo de quedar este ahora. tema y Todo el espero día que esto no podemos sea, quedar.
Claro, y espero que esta, no, que esta sea solamente la primera de otras charlas que también podamos tener, donde podamos ya quizás profundizar específicamente en obras. Por ejemplo, cómo fue la historia de Silmarillion, con sus paralelos y con todo, podemos hacer como una serie de ese tipo de cosas. Ahí les dejo entonces para que vayan comentando en el chat si les gustaría que podamos también ir profundizando en ese tipo de cosas sobre la obra del maestro Tolkien. Mejor sería iniciar por El Señor de los Anillos y El Hobbit. El Silmarillion es saltar de cero a la estratosfera demasiado. Para los que no han leído nada del profesor Tolkien es complicado, ¿no? En lo personal, el Ainulindale y el Valacuenta, que son la creación del mundo y la historia de los Valar, es bellísima, ¿no? Justamente ahí quiero hablar los rasgos marianos. Yo sé que el profesor Tolkien tiene una devoción muy bonita hacia la Virgen María. Todo santo, normalmente, si uno lo analiza, era súper devoto a la Virgen María. Y mira Claro que que sí, hoy, ahorita lo hablamos un poco, pues, pero para los que no sabían, el profesor Tolkien está ya en este momento con una causa para iniciar un proceso de beatificación. todavía vale aclarar que la causa no está abierta. Lo que hay es una intención de... Les explico la situación. En el 2017, la arquidiócesis de Birmingham, en Oxford, que fue justamente donde hemos estado hablando, donde vivió el profesor muchos años, aprobó una oración para la devoción personal. Esa es la oración que está en difusión para que la causa se abra y la devoción crezca, ¿no? Y se esparza por todo el mundo. Justamente ahora, hoy mismo, en nuestra página de Instagram hemos compartido la versión actualizada, ¿no? Para que la puedan difundir a todos los rincones de la Tierra Media que puedan tener, para que, bueno, hayan causas, podamos ver causas de conversión, porque sé de amigos argentinos, por ejemplo, que nos han contado que hay gente que se ha convertido a la fe católica por la obra del profesor Tolkien. Causas de conversión ya hay, Excelente. pero ahora, Dios mediante, podamos tener algún milagro para que el profesor siga su camino de beatificación y posterior santificación, ¿no? Incluso el profesor Tolkien mismo en una de sus cartas menciona una conversión, y eso no se sabe mucho, pero una conversión de un lector suyo que era ateo, y eso no es mentira, está en una de sus cartas, que él menciona, yo no creí en Dios, pero luego al leer su libro, vi que Dios no estaba, pero estaba presente, omnipresente en todo. Y comenzó de no creer en Dios a creer en Dios. Y el profesor Tolkien dice, bueno, si hay algo de conversión en ti, no es a través mío, yo soy un instrumento. Así lo dice él, ¿no? Y eso es algo que en lo personal, esa carta la descubrí hace poco y el libro existe desde los 80. O sea, ahí yo me sorprendo, la verdad, cada vez que vamos aprendiendo más de profesor Tolkien, ¿no? Qué belleza, mi hermano. Súper, súper. Bueno, entonces, dada esta buena noticia, me parece que al final, si te parece, podríamos hacer, finalizando la oración para que las personas que están aquí la puedan también conocer y que podamos difundirlo a través de este. De hecho, nosotros tenemos un canal secundario que se llama Laudetur Deus y es para espiritualidad. Entonces sería muy bonito, aquí se me ocurre, ir también colocando varias oraciones de varias causas que están abiertas, que de hecho, por ejemplo, otra que a mí me encanta es la del padre Jorge Loring. Entonces, podemos poner la de Tolkien, la del padre Jorge Loring y algunos otros que tienen causas así. Obviamente, la oración para iniciar su proceso, me parece que sería muy bonito irlas entonces difundiendo así. Sí. Sí, el profesor Tolkien también, bueno, como era filólogo y le encantaban los lenguajes, ¿no? El primero creó el élfico, el Quenya y Sindarin, y luego creó la historia, ¿no? Para que tuviera sentido. Y algo que nosotros repartimos acá, y bueno, nos lo hemos juntado, ¿no? Es esto. No se ve muy bien acá, pero esto es puño y letra del profesor Tolkien, de la página Tolkien Getaway. Y este es el Padre Nuestro y la Ave María, en Quenya. El profesor Tolkien lo tradujo y acá, bueno, nosotros lo repartimos acá, ¿no? Es la traducción en Quenya y en inglés, ¿no? También está el Gloria, está el Subtum Presidium, la oración de Loreto. Él le encantaba traducir sus oraciones devotas a su idioma, Quenya, ¿no? Y bueno, acá en uno de en el último encuentro, una soprano cantó el Padre Nuestro de la Ave María. Fue de verdad bellísimo, ¿no? Pueden encontrar un extracto de la Ave María en nuestra página de Instagram. Bueno, ahora sí, mi Ahora sí, hermano, la les damos. Virgen María.
Porque, Ya, hermano, yo como consagrado a la Santísima Virgen María, seguro que esta parte me va a encantar. ya. A ver, comenzamos con los Valar. Y en los Valar, que como mencioné son los seres angélicos de orden mayor, hay varios Valar. Podemos hablar de Manwë, el rey de los Valar, la reina de los Valar, Elbereth, Elendil, Barda, que justamente de ella es el rasgo mariano, ¿no? Pero ¿qué nos decía Tolkien de los Valar? ¿No? Los Valar son, a ver, en palabras de él, nos decía que los pueblos libres de la Tierra Media, hombres, elfos, enanos, sí, hombres, elfos, enanos, le rezaban a un Valar de su devoción, en particular, como un católico le reza a un santo. Eso lo dice tal cual. Dice, The people of Middle Earth may call for help on a particular Valar, such as Elbereth, as a Catholic might on a saint, knowing, o sea, y sabiendo que su poder no es de ellos, sino es derivativo de Eru, de Dios. Y la doctora Julia Ruiz menciona que Excelente eso que acabaste de decir ahí, hermano, porque ahí está la comunión de los santos, que exactamente eso, aunque me has puede robado las ser palabras. algo es brutal. Me has robado, eso iba a decir tal cual. La doctora Holloway menciona que esta es una posible interpretación de la comunión de los santos, literalmente, en la obra del profesor. Ahora, justo hablaba de la introducción de los Valar, porque la reina de los Valar, la Valie, es Elbereth Barda, ¿no? Y ella se manifiesta a través de la obra del profesor porque ella crea las estrellas. Y las estrellas, no piensen que es algo astrológico, no, sino cuando ven una estrella, es un símbolo de esperanza, ¿no? Es una luz sagrada que atraviesa la oscuridad. Y eso se ve en dos escenas, principalmente, ¿no? Bueno, en varias, pero principalmente en dos. En la película no se ve, la versión extendida sí se ve unos segundos. Frodo y Sam están en Mordor, ya en el Retorno del Rey, y todo está oscuro, el aire era tóxico, no pueden respirar, están ya casi moribundos, y se vislumbra una estrella, ¿no? Y ahí lo que dice, quiero leer lo que dice justamente, lo que dice Sam en ese momento, ¿no? Él dice, y su belleza, la belleza de la estrella, le llegó al corazón, y la esperanza regresó a él. La sombra es solo una cosa pasajera, hay una luz, una elevada belleza ahí arriba que ninguna sombra puede tocar. Entonces, ese es, y ahí, de ahí se inspira el famoso discurso de todavía hay bien en este mundo, vale la pena luchar por esto, que se ven en las dos torres, ¿no? Que también está en el mismo pasaje. Ahora, es una manifestación de Barda. ¿Por qué? Porque justamente Sam después dice, hay que confiar en nuestra bendición, ¿no? Y bueno, y luego, para hacer la siguiente conexión con lo que sigue de esta escena, tengo que hablar de Barda y luego de Galadriel, de estas dos personas, de estas son las dos más grandes, ¿no? ¿Qué dicen el Silmarillion? Y quiero que ustedes porque la interpretación sale por sí sola. Les voy a decir un extracto que Eru, Dios, le dice a Barda. Te daré un presente de despedida. Llevarás a Ea, el mundo, una luz sagrada que proviene de mí y no está manchada por el pensamiento y la codicia de Melkor, y que contigo, es el demonio, y que contigo entrará en el mundo y estará en el mundo, pero no será del mundo. De ahí que Barda sea la más sagrada y reverenciada de todos los Valar, y aquellos que nombran a los de Barda nombran el amor que Eru, Dios, siente por el mundo, por Ea. Está hablando de cómo se encarnó Jesús en la Virgen y la Virgen llevó a Jesús al mundo. Es bellísimo eso, ¿no? Y la interpretación nace, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería hablar de Barda. Decía, pues que qué bonito eso que estás ahí mencionando, que cuando lo decías como que me hiciste acordar de una poesía que escribí pues hace tiempo sobre el tema pues así de la Virgen María, pero pensándolo así de la misma manera que lo estás diciendo. Claro, obviamente Dios se encarna en el mundo sin ser del mundo, pero aún así, al encarnarse en un bebé indefenso, que todavía no sabía caminar, no sabía hablar, entonces es como decirle a la Virgen María, enseñaste a caminar al que es el camino, enseñaste a hablar al que es la verdad y diste a luz al que es la vida misma. ¿Cómo no amarte, mamá? Entonces, me parece que va muy, muy, muy de la mano con eso que acabas de decir, hermano. ¿Qué es eso?
No, y además me evoca varios momentos bien bonitos, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco, y bueno, hace poco también descubrí, y sigo también descubriendo cosas, un poema que el profesor Tolkien hizo que se llama Noel. Y entonces quiero buscar un extracto a ver, ¿dónde está? Acá está. Y justamente ahí habla del nacimiento de Cristo, ¿no? Y es bellísimo, ¿no? Es bellísimo porque acá está, él nos dice, acá está, el antiguo domo del cielo vio una luz, ¿no? Una estrella blanca y brillante, clara, sola en la noche, justamente la referencia a María también. En aquella valle de oscuridad, en esa hora de nacimiento, una voz cantó. Las campanas del cielo y de la tierra juntas sonaron en la medianoche. María, en este mundo debajo, eh, ellos, o sea, los ángeles en el paraíso, escucharon una voz femenina elevarse, ¿no? Sobre la niebla, sobre las montañas nevadas, hacia los, hacia los muros del paraíso. Las, muchas de las campanas están sonando en las torres del cielo, ¿no? Al escuchar la voz de la doncella mortal, ¿no? Que era madre del rey de los cielos, ¿no? Y es bellísimo, o sea, ese poema es bellísimo, y lo ha hecho el profesor Tolkien, ¿no? Y lo hizo para Navidad, ¿no? Entonces es de verdad precioso. Y bueno, entonces esa es una de las cosas que quería mencionar sobre la referencia a la Virgen María. Esto también lo pueden encontrar en un ensayo que ganó los premios Elfwine no me acuerdo hace cuántos años, en España, en la Sociedad Tolkien Española, sobre las devociones marianas en la obra de Tolkien, ¿no? Ahí se menciona esto. Y la segunda figura que quería mencionar era la de Galadriel. Bueno, antes de Barda hay una importante, ¿no? Por ejemplo, mira, en el Silmarillion menciona el profesor Tolkien: la luz de Ilúvatar de Dios vive aún en su rostro. En la luz está el poder y la alegría de Barda. Ahí yo hago el símil de este, por ejemplo. No es el sol, pero es la luna. No tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Y además, a Melkor lo conoció antes de la ejecución de la música y lo rechazó. Y él la odió y la temió más que a todas las criaturas de Eru, haciendo una referencia a cómo Dios pone enemistad entre el demonio y la mujer. Génesis 3:15, totalmente. Qué belleza, hermano, muy bonito. Y ahora Galadriel. Sobre Galadriel, él lo que menciona es, responde una carta de un sacerdote jesuita amigo suyo, Robert Murray, y el sacerdote lo que le menciona al profesor Tolkien es: oye, acá yo veo algo, ¿no? Como todos nosotros, acá hay algo, ¿no? Hay una referencia a la Virgen, y el profesor Tolkien lo que menciona es: sí, gracias, le agradece por esta carta y le dice: me has hecho notar cosas que incluso yo no había notado de mi propio trabajo. Así le dice, porque con tu perspicacia y tu agudeza, ¿no? Te agradezco por eso, ¿no? Y le dice así: creo que sé exactamente lo que quieres decir con el orden de la gracia, y por supuesto con tus referencias a Nuestra Señora, sobre la cual se funda toda mi escasa percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. Creo que es verdad que este personaje, Galadriel, debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen. ¿Cuál es la representación acá? Mi interpretación es que hay un paralelismo con el Magnificat, ¿no? Con la Virgen María. ¿Por qué? Porque ambas mujeres, por medio de su humildad y su renuncia, son paradójicamente enaltecidas, ¿no? La Virgen dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Galadriel es penitente, pero por eso no es María, tiene rasgos marianos, ¿no? Es penitente, ¿no? Pero luego se arrepiente, y porque se le prohibió volver a las tierras imperecederas a Valinor, se arrepiente, tiene un cambio de corazón y protege a la Tierra Media, ayuda a la comunidad del niño, lo socorre, le da regalos. Entonces, esa maternidad y esa renuncia a sí mismo, esa abnegación por la cual Dios lo enaltece y la perdona y le permite regresar al final a Valinor, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hablar de la Virgen, de Galadriel? Bueno, hay algo precioso, hablando de Lewis también, eso es algo muy bonito cuando lo vi, ¿no? Eh, Hay un personaje que podría tener, y el profesor Tolkien dice que
puede haber sido una inspiración de Lewis mismo en El Señor de los Anillos, que sería Gimli, el enano. ¿Por qué? Porque Ok, sabemos que los enanos odiaban a los elfos, ¿no? Y decían, Gimli antes de entrar al otro decía, ah, la bruja de los elfos. Pero cuando salió, ¿qué pasó, no? El profesor Tolkien nos dice, él la miró, Gimli, él la miró hacia arriba y la miró a los ojos y le pareció que de repente miró el corazón de un enemigo y vio allí amor y comprensión. Es decir, y el profesor Tolkien menciona esto, Tolkien llegó a afirmar que Galadriel es la figura mariana más importante. De hecho, él mismo llegó a usar esta figura en una carta escrita tras la muerte de C.S. Lewis. Se imagina una reconciliación entre su amigo y la Virgen, llegando a afirmar, de acuerdo a mi gusto y de forma remota, este es un ingrediente en el encuentro de Gimli y Galadriel, ¿no? Yo imagino hubiera sido Lewis si se hubiera convertido al catolicismo, ¿no? Le faltó ese paso más, ¿no? Que quizás ya en el cielo la encontró, ¿no? Eso es lo claro, bello, ¿no? totalmente. Es que el cristiano protestante, eh, que obviamente hay muchas personas que malinterpretan el catecismo de la Iglesia Católica cuando se dice fuera de la Iglesia no hay salvación. Piensan que cualquiera que está por fuera de la Iglesia entonces automáticamente puede estar por fuera, entonces ya no se salva. Y eso es una mala interpretación de las palabras de la Iglesia, porque lo que dice la Iglesia es que si una persona es consciente de que la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica y aún así no se convierte y no se suscribe a vivir la fe dentro de la Iglesia Católica, ese es el que no se salva, ¿ya? Pero no habla de alguien que por ignorancia o porque todavía está en ese camino de búsqueda honesta, no ha llegado a esa plenitud de la verdad. No, esa persona tranquilamente puede salvarse y de hecho, estoy seguro que el mismo Lewis, como vos mismo lo estás diciendo, se tuvo que haber encontrado de frente con la Virgen María, así, con esa misma referencia de Gimli, mirando al aire, cosa tan hermosa, hermano, me acuerdo y wow, es impresionante, es impresionante. Entonces, yo creo que por ese lado va mucho eso, mi hermano, y creo que sí, creo que muchas veces es por esa falta como de correcta interpretación de lo que en realidad enseña la iglesia y por eso obviamente sabemos que Lewis le faltaba era como esos dos pasos, obviamente a dar un paso con el tema de la autoridad porque no le terminaba de cerrar mucho el tema del Papa, ¿cierto? El tema del Papa, la autoridad de la iglesia, el magisterio, no le terminaba de cerrar mucho, pero como muchos hermanos protestantes es simplemente un paso más dentro de su búsqueda de la verdad que quizás no alcanzó a llegarlo antes de fallecer, lo mismo que que con nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Y aquí hago eco de las palabras de mi amigo Dante Urbina, también de Perú. Dante Urbina, hermano, él habla de que hay un paralelismo entre el protestantismo y la Iglesia Católica, y es que el protestantismo está por el solo Cristo, ¿ya? La fe solo Cristo, solo Cristo. Pero Dante nos dice, no, nosotros tenemos al todo Cristo, no el solo Cristo, sino el todo Cristo, porque Cristo no es solo. Cristo tiene iglesia, que de hecho la Biblia lo menciona, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces Cristo tiene iglesia, Cristo tiene mamá, Cristo dejó una autoridad, Cristo tiene dos Cristo tiene sacramentos, amigos, como la Cristo no iglesia, santo. Cristo tiene amigos, tiene santos, o sea, Cristo no está solo, entonces nosotros vivimos el todo Cristo. El tema es que el protestante, aunque vive con Cristo, sí, pero vive solo a Cristo, entonces es una fe, digámoslo, incompleta, una fe incompleta, pero no quiere decir que esté mal, simplemente que le hace falta trascender. El problema es para el que sabiendo que aquí está la plenitud, no se suscribe a esa plenitud. Ahí es donde está el problema. Y sé que Lewis no tenía ese problema, porque él era intelectualmente tan honesto que si hubiera ya determinado la verdad está en la Iglesia Católica, tan sencillo como que no hubiera tenido problema en hacerse católico. Pero todavía habían cosas que no le terminaban de cerrar. Incluso algunos dicen que podría haberse convertido al final de su vida, solo que no fue público. Ahora, hay acabando con Gimli, ¿no? Gimli cuando sale Lothlórien, que es el reino élfico de Galadriel, Gimli le dice a Legolas, pero no habría venido si hubiera sabido el peligro de la luz y la alegría, dijo Gimli, pero Legolas le responde, el recuerdo de Lothlórien permanecerá siempre claro e inmaculado en tu corazón, y no se desvanecerá ni se volverá obsoleto. Es decir, no fue en vano sentir amor, ¿no? El amor a veces puede costar, puede doler, pero siempre es trascendente, ¿no? Siempre vale la pena, ¿no?
Y justamente para acabar con Galadriel, y quería acabar con dos términos clave del profesor Tolkien, que son la catástrofe y su creación, pero con Galadriel, por ejemplo, en la tercera película, pero en el segundo libro, en las dos torres, se ve cuando entran al antro de la araña y tiene una luz, ¿no? Es la luz de Arendil, ¿no? Frodo tiene la luz de Arendil. Esa luz es una luz sagrada, ¿no? Y se la da a Galadriel porque tiene el agua de su espejo que había captado la luz de los árboles de Valinor, ¿sabes? Una luz sagrada. Es la luz de Eärendil, tiene, y eso ya podemos hablarlo en otro momento porque es larguísimo, pero Eärendil es otro faro de esperanza, ¿no? Eärendil es el papá de Elrond, y por si no lo saben, y entonces es una luz de esperanza, ¿no? Y cuando ellos tienen el frasco y está todo oscuro, ¿qué le dice Galadriel, no? Que esta sea, te doy la luz de Eärendil, nuestra estrella más amada, que sea una luz para ti en los lugares oscuros, cuando todas las demás luces se hayan apagado. Y cuando ellos tenían que decir una oración, pero ellos no sabían hablar élfico fluido, Quenya o Sindarin fluido. Ellos, y eso sale tal cual en el libro, sintieron que una voz habló a través de ellos y pudieron recitar la oración. La doctora Julia Ruiz dice que esta es como el paralelismo de hablar en lenguas en la Tierra Media, una inspiración del Espíritu Santo. Y ahí ellos hablan, ¿no? ¿Y qué hablan? No hablan cualquier cosa, hablan Gilthoniel a Elbereth, o Elbereth, prendedora de estrellas, y ya hablamos la relación mariana con la Virgen. Hablan también Aya e Arendil, Elenio Ancalima, salve e Arendil, la más brillante de las estrellas, ¿no? Estas son oraciones que justamente nacen por inspiración, ¿no? Y yo hago siempre la referencia con Pentecostés, ¿no? Esto primero, y para ya, bueno, los últimos temas serían justamente Eucatástrofe y su creación, que son clave para entender la historia de Tolkien. Eh, la subcreación es sencillo, ¿no? Porque, bueno, no tan sencillo, pero voy a tratar de ponerlo sencillo. Solo Dios crea, ¿no? Con el fuego imperecedero, de la nada. Entonces, nosotros no creamos, sino subcreamos, ¿no? Por ejemplo, el profesor Tolkien es un subcreador de este mundo secundario, ¿no? ¿Y qué es lo que dice, no? A ver, hay una... Acá está. Sí. Esto habla en su poema Mitopoeia, ¿no? Dice, el corazón del hombre todavía recibe sabiduría del único sabio y todavía lo invoca. Aunque esté perdido, el hombre no está perdido del todo. Todavía creamos con la ley con la cual fuimos hechos, amor y misericordia. Aún conservamos los harapos de nuestro señorío, es decir, la bondad inicial del hombre antes de la caída. El hombre es subcreador, una luz refractada de la cual se bifurca de una sola luz blanca, en mayúscula. Bienaventurados los corazones tímidos que el mal odia, que tuvieron esperanza y creyeron bajo el dominio de la sombra. Bienaventurados los creadores de las leyendas, con su rima de cosas que se encuentran dentro del tiempo registrado, ¿no? Y ahí sigue hablando de los mitos, ¿no? Y él dice cómo los mitos son un espejo para poder ver la realidad, ¿no? De una manera, a veces, como una parábola, ¿no? Es una parábola. Podemos ver, es la única forma de ver las verdades del mundo de una manera entendible, ¿no? ¿No? Los mitos del artista son un activo de una verdad anterior. El artista no pone, sino descubre, ¿no? Eso dice Jorge Ferro en sus libros, un argentino estudioso Tolkien capísimo, ¿no? Y al final quería acabar bueno, con la eucatástrofe, ¿no? La eucatástrofe es un término clave, ¿no? Que tiene que estar muy ligada a la esperanza, ¿no? A mí me gusta mucho la frase que le dice Ulmo a Tuor, el padre de Arendil, ¿no? Abuelo de Elrond. Le dice, pero te envío no solo por tu valor, sino porque llevarás al mundo una esperanza que no alcanzas a ver y una luz que atravesará la oscuridad, ¿no? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un giro inesperado en la historia, para bien, que nos suscita lágrimas porque es un vistazo súbito de la verdad, ¿no? Es evangelium, es la buena nueva. Y estas son palabras tal cual del profesor Tolkien. Esto lo pueden encontrar en el ensayo para los cuentos de hadas que el profesor Tolkien hizo, ¿no? ¿No? Es un giro inesperado feliz en una historia que te perfora con una alegría que trae lágrimas porque produce este peculiar efecto. Este peculiar efecto se produce porque es un vistazo súbito de la verdad. Ahora, para que la historia y para que ocurra este efecto tan profundo en nuestro corazón,
La catástrofe tiene que ser no simplemente un deus ex machina, una fuerza externa que resuelve todo, sino tiene que ser coherente con la historia de salvación previa o de perdición previa de los personajes. Es decir, que los personajes son responsables de su decisión y de sus decisiones y de sus acciones, pero el fin último depende de Dios, está en manos de Dios, de la providencia, ¿no? Entonces los personajes tienen que hacer el máximo de sus capacidades y posibilidades y ya el fin está en manos de Dios, ¿no? Como bien dice Leolas, cuando todo está perdido, cuando todo parece perdido, nace la esperanza, ¿no? Es la salvación máxima para el sacrificio y la misericordia, ¿no? Y el profesor Tolkien sigue, no se detiene ahí. Dice que la eucatástrofe es la misión más elevada de los cuentos de hadas. Es una gracia súbita y milagrosa. Es, como mencioné, evangelium. Proporciona una fugaz misión, una fugaz visión del gozo, que es penetrante como el sufrimiento. Es un eco del evangelium del mundo real. Sí, en el Nuevo Testamento abarca toda la esencia de los cuentos de fantasía, y entre esas maravillas está la mayor y más completa eucatástrofe que puede concebirse. Pero esta historia, la del Evangelio, ha entrado ya en la historia. Y ahí viene la frase, boom, así clave, ¿no? El nacimiento de Cristo es la eucatástrofe de la historia del hombre, y la resurrección de Cristo es la eucatástrofe de la historia de la encarnación. Él dice, el Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. El cristiano debe seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo, pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, que pueden ser redimidas, ¿no? La resurrección fue la eucatástrofe más grande en el cuento de hadas más grande, que produce alegría cristiana generando lágrimas, ¿no? Y bueno, él en otras cartas también menciona yo soy católico romano, ¿no? Entonces lo manifiesta claramente. Pero esta catástrofe es clave, ¿no? La vemos en la historia de los Señor de los Anillos a cada rato. La vemos en la batalla de la Isla Helm, la vemos en la batalla de los Campos de Pelennor, como Gandalf llega al final y salva a todos en el Isla Helm, pero eso no hubiera servido si los Rohirrim, o sea, los Theoden, Aragorn y demás no hubieran luchado hasta el final. De la misma manera, no hubiera servido que los Rohirrim llegaran en la tercera película si Gandalf no luchaba con todo y tomaba el bastión de Minas Tirith, ¿no? Entonces, justamente quería mencionar la frase que mencioné del nacimiento de Cristo es la catástrofe de la historia del hombre. ¿Por qué? ¿No? Porque vemos que antes de Cristo el pueblo judío iba bueno, lo gobernaban todos, ¿no? Lo gobernaban los romanos y un montón de pueblos, ¿no? Entonces estaba en camino de decadencia, ¿no? Hay una canción de Navidad que me gusta mucho, ¿no? Dice, cuando el mundo yacía en tinieblas, tú trajiste la esperanza que podía salvarlo, ¿no? Entonces ya estaba maduro en promesas la historia del hombre, y faltaba que venga Dios, ¿no? Entonces justo por eso es la catástrofe de la historia del hombre, no es un giro inesperado en la historia para bien. Y la historia y la resurrección de Cristo es la catástrofe de la historia de la encarnación, porque es una historia que comienza con un final, con un inicio feliz y un final feliz, pero en medio de esos dos puntos está el Calvario, está el Gólgota, está la cruz, ¿no? Entonces justamente por eso es la catástrofe más grande del cuento de hadas, más grande de toda la historia, porque es real, ¿no? Y justamente eso es lo que le dijo Tolkien a Lewis, que ayudó en su conversión al cristianismo, y que comentábamos al final, ¿no? Comentamos al inicio. Tolkien le decía a Lewis, ¿no? Nos encantan los mitos, nos encantan las leyendas, te encantan a ti, Jack, ¿no? Le decía a Lewis. Pero la diferencia es que el Evangelio es real, ocurrió, ¿no? Esta es la gran diferencia, ¿no? Y ahí se convirtió y comenzó a querer, de no creer en Dios a creer en Dios. Y cuánto bien ha hecho, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Totalmente, mi hermano. Uf, ahí me llevas de nuevo a ver que muchas de las palabras del mismo profesor Tolkien y de todo lo que se puede uno vislumbrar ahí, no solamente está presente en mucha parte de lo que es el Evangelio y las Escrituras, sino también en muchas frases que han dicho los santos. Y por ejemplo, mira una frase que decía mi buen amigo San Agustín: reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces ahí también se ve el tema de la
de la eucatástrofe, porque claro, obviamente estamos poniendo nuestra fe en Dios, pero también nosotros tenemos que ponernos a eso, a accionar, a trabajar y lograr. Wow. Por eso es que nosotros como católicos creemos también en el tema de fe y obras, porque no solamente es el creer, sino que ese creer nos debe llevar, obviamente, a un obrar específico dentro de nuestra fe cristiana, ¿cierto? Entonces, de esta manera veo muy bien como todos estos paralelos y todas estas referencias, hermano, a lo que es fe, esperanza y caridad. Creo que está eso presente en la obra del profesor de una manera muy, muy bonita, muy marcada. Esta no es tan implícita, sino que esta sí se ve de una manera muy explícita. Fe, esperanza y caridad. De esa manera, mi hermano, como para ir aterrizando un poco, nos quedaría de pronto aquí dos temitas de pronto por abordar. El primero, para que entonces nos cuentes y nos expliques bien, ya que estábamos metiéndonos en el tema de Lewis, ¿cómo fue bien ese tema de la conversión de Lewis? ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue esa conversación o esos diálogos que de pronto tuvo el profesor con Lewis? Porque es que la conversión de Lewis, hermano, es una cosa impresionante, que como decía al principio, hay muchos ateos que han venido a la fe, y no solamente ateos, sino personas que de pronto profesaban otro tipo de religiosidad, pero que no consideraban a Jesús como Dios. Y el trilema de Lewis, hermano, aunque él también ha tratado el tema del problema del mal de manera impresionante, o sea, Lewis se convirtió en un apologista cristiano que de las cosas más impresionantes que a mí me parece es que nunca fue anticatólico. O sea, por eso yo veo esa honestidad intelectual en Lewis. Él es un apologista cristiano y a todos los cristianos, indiferentemente si somos católicos o si son protestantes, nos va a servir y nos va a nutrir de una manera muy, muy bonita todas las enseñanzas y defensas que hizo el profesor Lewis también. Pero entonces no, sé, no tendríamos al profesor Lewis sin Tolkien. Entonces, contanos un poquito, hermano, de esa conversión de Lewis de cuenta pues del profesor Tolkien, y luego de eso hablamos un momentico sobre algo que me habías comentado de manera interna que también que me tiene aquí así como, uy, quiero saber sobre eso. ¿Cómo así que también podemos ver en la obra de Tolkien los sacramentos? Yo quiero ver Ah, la confesión, yo quiero ver la Eucaristía, yo quiero ver, no le das. yo quiero ver los sacramentos en la obra de Tolkien. Entonces, contarnos un poquito, hermano, sobre el tema de Lewis, y ahí pasamos al tema de los sacramentos como para ir Ya. aterrizando. Bueno, sobre Lewis, prácticamente, o sea, el punto aquí es el que ya mencioné, ¿no? Pero bueno, él formó con Tolkien y con otros amigos más los Inklings, ¿no? Que eran unos grupos de estudiosos ingleses que se reunían en una taberna a fumar, tomar cerveza, ¿no? Pero era un intercambio intelectual. Entonces, el profesor Tolkien dice que sin Lewis nunca hubiera acabado El Señor de los Anillos, porque siempre era un aliciente, lo motivaba a seguir escribiendo. Y le mostraba fragmentos de El Señor de los Anillos, ¿no? Igual Lewis de sus escritos a Tolkien, ¿no? Ahora, bueno, eso influyó mucho en su conversión, la amistad, ¿no? Ahora, es importante mencionar, y también quería resaltar que cuando en los 10 últimos años de la vida de Lewis, sí hubo un distanciamiento entre Tolkien y Lewis, ¿no? Porque, bueno, Lewis se casó con otra mujer y eso no le gustó mucho a Tolkien. Entre otras razones, aunque el profesor no sabía de eso al inicio, pero se enteró. Y pero lo bonito de su carta, de la carta de Tolkien, que cuando Lewis fallece, Tolkien dice que fue como un hachazo en la raíz, ¿no? Le dolió profundamente, ¿no? Y así no hayan sido los últimos 10 años tan unidos como estuvieron antes, la amistad que forjaron no se deterioró en el tiempo. No es como cuando uno ve a un amigo muy querido que lo ve de muchos años, cuando regresa, parece que pueden seguir como si no hubiera pasado tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? No porque alguien sea o protestante o otra religión, no hay que cerrarles las puertas de Cristo, que es, o sea, entablar amistad, comunión, diálogo, ¿no? Pero importante, como mencioné al inicio, sin perder nuestro celo evangélico, ¿no? De poder llevar a Jesús a los demás, ¿no? Eso, y el segundo era los sacramentos. Voy a mencionar la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía, Por el, favor. bueno, de la confesión son en las cartas mismas, ahorita no tengo las cartas en la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas cartas nuevas que han aparecido y lo que sale ahí es que
el profesor Tolkien tenía una devoción a Santa Bernadette de Lourdes. Y fue a ver una película de Santa Bernadette con su Sí, esposa Edith. yo había escuchado sobre eso. Yo había escuchado sobre eso, de que Tolkien, incluso siendo un académico de Oxford, tenía una devoción por la humilde campesinita, hermano, de Santa Bernadette de Lourdes. Es impresionante y eso demuestra mucho también el tema de la humildad en el profesor. Así es. Sí, sí. Bueno, él dice, esa niña de gracia que está muy cerca a mi corazón, ¿no? Y comenzó a nacerle su devoción al rosario, ¿no? También por eso, ¿no? Él dice que rezaré el rosario seguido, mi corazón está lleno con el pensamiento de la pequeña Bernadette rezando el rosario junto a Nuestra Señora, ¿no? La confesión normalmente le dice mucho a sus hijos que vayan a confesarse, vayan al sacramento de la reconciliación, que comulgar, ahorita les voy a hablar de la comunión, ¿no? Que vayan a comulgar, ¿no? Pero hay unas frases preciosas que él dice, ¿no? Él le dice a sus hijos en sus cartas, pongo ante ti lo más grande que puedes amar en la tierra, el bendito sacramento. Ahí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino para todos tus amores en la tierra. Me enamoré del bendito sacramento desde el inicio y por la misericordia de Dios nunca he vuelto a dejarlo. Y en una carta nueva le menciona a su hijo, no tengo otro consejo que no sea practicar tu religión tan bien como puedas, tomando todas las oportunidades de los sacramentos, especialmente la confesión, y rezar. Reza en tus pies, en carro, en momentos en blanco de aburrimiento, no solo oraciones de petición, pero recuérdame, tengo muchas dificultades que enfrentarnos a que recen por él. Recuerda a tu ángel guardián. Dios siempre está detrás de nosotros, nutriéndonos, y nuestro ángel es como nuestro cordón umbilical, conectándonos con Dios. Haz un hábito del rezar. Ese es uno de los, ese es lo, bueno, y ese es lo directo, ¿no? Lo directo que ponen sus cartas, ¿no? Este, menciona también, la única cura para una fe decaída y hundida es la comunión. Como un acto de fe debe ser continuo y crecer por la práctica. 7 veces a la semana es más nutritivo que 7 veces en intervalo, ¿no? Y le dice a su hijo, Dios te bendiga, rezo por ti, acuérdate de tu mamá y yo. ¿Ha sido comulgar? ¿No? O sea, está siempre ese afán de que vaya a los sacramentos, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación en El Señor de los Anillos? El mismo Tolkien lo dice, lo voy a leer tal cual. El pan de Lembas, el pan élfico, el pan de camino que le da Galadriel, y solo era permitido que lo den las reinas o señoras élficas. El pan de Lembas tiene un significado religioso mucho más grande. Tenía una virtud que sin esta hace tiempo hubieran muerto. Alimentaba la voluntad y da fuerzas para soportar y dominar tendones y extremidades más allá de la medida de los mortales. Es un viático y la referencia de que alimenta a la voluntad y es más potente al ayunar es una derivación de la Eucaristía, tal cual. Ese es tal cual como Tolkien lo dice, ¿no? Y eso es lo más cercano a los sacramentos que tenemos. Muy bonito, mi hermano, excelente. Sí, no, totalmente lo que hablamos desde el principio. Uno puede tener muchas especulaciones, pero dato mata relato. Cuando el mismo profesor deja de manera ya explícita, esto es así, no hay discusión. Así Bien, es. mi hermano Carlos, ha sido maravillosa, hermano, esta entrevista. A mí me dejó con ganas de más. Entonces, en ese sentido, yo sé que a más de uno también en los comentarios y todo se van a antojar, hermano, de que podamos tener las demás charlas más adelante, donde podamos ir abordando ya como a profundidad cada uno de los textos, ¿cierto? Supongo que recomiendas entonces, como nos decías ahorita, como por la complejidad del Silmarillion, de pronto más fácil primero abordar como el Hobbit o primero el Señor de los Anillos, ya vos me dirás, hermano, el que sabe es usted, pero ya podemos comprometerlo, hermano, a que podamos tener entonces una segunda y hasta tercera charla. Sí, más bien quería aprovechar para cerrar nuestro conversatorio rezando la oración de la causa de beatificación. Ponemos Claro que sí, mi entonces. hermano. Vamos a hacerle, porque me parece que sería la mejor manera de cerrarlo y de poner al profesor Tolkien en manos del Señor, de nuestra Madrecita, la Santísima Virgen María, para que obviamente la causa de esta beatificación, obviamente la Iglesia la pueda tener a bien organizarla para lo más pronto posible, porque teníamos otro gran santazo en la iglesia, hermano, de cuenta del profesor Tolkien. Entonces, mi hermano, sí, claro acá. Ya, perfecto. Ok, nos ponemos en
disposición de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la oración para la causa y beatificación de J.R.R. Tolkien. Oh Santísima Trinidad, te agradecemos por haber bendecido a la Iglesia con John Ronald Reuel Tolkien y por permitir que la poesía de tu creación, el misterio de la pasión de tu Hijo y la sinfonía de tu Espíritu Santo brille a través de él y su imaginación subcreativa, confiando plenamente en tu infinita misericordia y en la intercesión maternal de María. Él nos ha dado una imagen viva de Jesús, la sabiduría de Dios encarnada, y nos ha mostrado que la santidad es la medida necesaria de la vida cristiana ordinaria, y es la forma de alcanzar la comunión eterna contigo en la Eucaristía diaria, cuando el cielo se desposa con la tierra. Concédenos por su intercesión y de acuerdo a tu voluntad, las gracias que te imploramos. Esperando que pronto Él sea contado entre tus santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué belleza, mi hermano. De verdad que ha sido una excelente charla, mi hermano, una excelente entrevista, un muy bonito diálogo, hermano, el que hemos podido tener hoy, y creo que es un puntapié inicial para otras charlas, hermano, donde podemos ir también profundizando mucho más en la catolicidad de Tolkien en su obra, mi hermano. Entonces, no, hombre, Carlos, contanos cómo encontrar tu trabajo en redes sociales para que la gente se pueda suscribir. Obviamente vamos a dejar aquí también los links a tu Instagram, tienen canal de YouTube, ojalá que lo tengan, hermano, también para poder empezar a suscribirnos, a seguirlo, que de hecho, por ejemplo, yo sigo el canal de Jano, que le mandamos un saludito a Jano si de pronto llega a ver la entrevista. Sí, Y bueno, mi bueno. hermano, entonces, contanos entonces cómo encontrarte en las redes sociales y unas palabritas finales entonces para la gente de acá en Foca. Sí, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como @tolkien.católico.perú, en Facebook como Asociación Tolkien Católica Peruana, y nos pueden mandar un correo, si gustan, a tolkien.católico.perú@gmail.com. Esas son nuestras redes sociales. Ahí ponemos, bueno, principalmente Instagram, pero todo se vincula con Facebook, se vincula con Instagram. También leemos el correo. Ponemos nuestras actividades, ¿no? Ahora, por ejemplo, el miércoles vamos a ver las dos torres y por ahí vamos a conversar un poco. Ha venido un estudioso de Tolkien y vamos a hacer posiblemente la semana que viene un conversatorio con él, ¿no? ¿No tienen YouTube No, todavía? todavía no. Hermano, hay que abrir Pero canal de YouTube, estamos esperando. todavía no, pero nos unimos a nuestros YouTubes con la Sociedad Tolkien Peruana. Ahí también lo puedes seguir como @tolkien.perú, que es el Instagram de ellos. Ahí donde Y está sí, Mirimbo, ¿cierto? sí, ahí está Francisco. Un Sí. saludo también para él. Qué bueno que en una próxima charla puedan estar también los dos ahí y exprimirlos. Sí, también lo pueden exprimir el... Y bueno, mis palabras finales serían que para todos los católicos o no católicos que nos escuchen, no tengan miedo de poder leer estas lecturas que podrían haber escuchado muchas cosas de magia y cosas que no van a acordar a la iglesia, pero sepan que el profesor Tolkien trató de hacer su mitología, su historia, lo más acorde posible a su fe, para que no se contradiga. Como ya mencioné, él mismo dice, El Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica, inconsciente al inicio, pero consciente en la revisión. Y los valores cristianos están absorbidos en la historia, entre muchas cosas más que hemos conversado ahora y podremos conversar más adelante también. Lean las cartas de J.R.R. Tolkien, ahí está explícito toda su fe católica plasmada en su obra y en su día a día. Lean el libro Tolkien's Faith, A Spiritual Biography de Hall Yorway, una biografía espiritual de la fe de Tolkien. Esos son los dos libros principales. Hay muchísimos libros, como ven acá, que pueden ayudar, pero yo creo que si leen El Señor de los Anillos, El Hobbit y estos dos libros que he mencionado, y ya posteriormente Silmarillion o Cuentos Inconclusos, va a ayudar mucho, ¿no? Y por favor compartan la oración que hemos puesto para difundir la devoción personal y para que se pueda abrir la causa, ¿no?, de beatificación del profesor Tolkien. Muchas gracias. Hermano, no, gracias a vos. Y bueno, para cerrar, vamos a tener un momento de generar una santa y buena envidia
mostranos, hermano, ese merchandise que tenés ahí, hombre, ¿qué es? ¿Dónde está ahí? A ver, mostrar, pues, hermano, que ahorita estaba viendo y yo, uy, qué chévere, uy, qué chévere. A ver, mostrar qué es lo que tenés ahí, hermano. Lo más importante son los libros, porque de verdad, acá está La Fe de Tolkien, esto se lo recomiendo, es de Holly Orway. Después está, esta es la edición anterior de las cartas de Tolkien, que como ven está ahí bien estudiada, tiene que estar así. Y esta es la edición expandida y revisada, ¿no? De las nuevas cartas, ¿no? De Tolkien, que salió hace 3 meses. Luego, bueno, está acá El Hobbit, El Señor de los Anillos, La Caída de Númenor, La Caída de Gondolin, Beren y Lúthien, Los Hijos de Húrin, Silmarillion, Cuentos Inconclusos. Y acá hay otros libros que también son de índole católica, para que puedan ver bien, ¿no? Está Un Camino Inesperado, de Diego Blanco. Está La Amistad del Señor de los Anillos, de Cristina Casagrande. Está Historia de J.R.R. Tolkien, Historia, Leyenda y Mito, de Eduardo Segura. Following Gandalf, de Dickerson. Leyenda Tolkien, de Jorge Ferro. The Flaming Perishable, de Mackintosh. Tras el oeste legendario, la teología de Tolkien, de Abel de Jesús. La biografía de Tolkien. Un Hobbit, un armario y una guerra, de Joseph Loconte. Más, de Eduardo Segura, de Joseph Pierce. Y así, ¿no? Esos son los libros principales. Y bueno, ya merchandising, bueno, acá está La Puerta de Moria, la conseguimos en España cuando fuimos. Y por acá está la espada de Gandalf, ¿no? Ahí está esta pintura de Jesús me encanta, ¿no? Es el rostro de Jesús. Y acá está, esta es la espada Glamdring, ¿no? De Gandalf, a ver si lo puedo sacar. Ahí está. Tal cual, es una espada de verdad, ¿no? Y bueno, la podemos conseguir y ahí la podemos ver en los encuentros, ¿no? Acá también tenemos unas impresiones 3D ahí de los báculos de Gandalf y de Saruman, que lo usamos en el encuentro. Uy, qué bonito, hay un Risk del Señor de los Anillos, ya me antojé. Sí. Y bueno, este es un Minas Tirith también, que imprimió un amigo, lo ganamos en un sorteo de la casa 3D, pues, también para que lo sigan en Instagram, y la Sociedad Tolkien Peruana. Pero bueno, esos son las cosas que tenemos acá en el Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, mi hermano, lo que nos falta es mucho. Yo por aquí vengo simplemente con por ahora. Pero bueno, ahí vamos, mi hermano. Igual me quiero leer el de Beren y Lúthien, hermano, porque quiero hacerle unas dedicatorias bien bonitas también a mi esposita de ahí, que sé que obviamente es una belleza. También los apéndices. En el apéndice del Retorno del Rey está la historia de Aragorn y Arwen. Ahí pueden sacarlo bastante. Y la carta 43 que mencioné, que es justamente cómo debe ser un matrimonio y noviazgo católico. Qué belleza, mi hermano. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias, hombre, por haber estado aquí en Enfoca tu Fe. Se nos ha ido un poco larguita la entrevista, pero creo que ha valido completamente la pena. Muchísimas gracias también a todos ustedes, los que se han quedado hasta este momento aquí en esta transmisión, a los que la van a ver más adelante. Recuerden su like, su compartir. Muchas gracias a todos por su apoyo, por su ayuda, por sus oraciones, muy especialmente por nosotros, por este canal, por los invitados que traemos aquí, porque todo esto nos ayuda a que sea de fruto, de bendición. No es solamente el hobby, no, por el bien de las almas, por la santificación, para que nosotros también obviamente podamos llevar al Señor, ser una herramienta para llevarlo. Como siempre lo decimos, somos el burrito que entra a Jesús a Jerusalén, así que los aplausos, la gloria, la bulla, las pancartas, todo es para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente somos el burrito que lo entra a Jerusalén. De verdad, muchas gracias por haber estado hoy aquí en esta edición especial de Enfoca tu Fe. Y recuerden que, como dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.